¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a esta sesión de Introducción a los Sistemas Informáticos de la Licenciatura en Administración. Vamos hoy a continuar con lo que hemos iniciado en sesiones anteriores. Como ustedes recordarán, iniciamos con la introducción de los sistemas informáticos, vimos sus clasificaciones y algunos ejemplos importantes, y en las sesiones anteriores empezamos a analizar lo que es el hardware de los equipos. Hoy vamos a analizar el software, también desde el punto de vista histórico, sin irnos tan atrás. De manera que el día de hoy vamos a abordar los procesos históricos que dan origen al software utilizado en la actualidad. Para ello, lo mismo que hicimos con el hardware, vamos a establecer una recta histórica, de manera que podamos tener una idea de cómo estos elementos se entrelazan para formar lo que hoy en día pues, es el avance de la tecnología. De manera que vamos a iniciar. Lo mismo que el hardware, los antecedentes del software pueden instalarse muy atrás en la tecnología. De hecho, también algunos de los cálculos que hicieron los egipcios o los babilonios, pues tienen que ver con algo de lo que hoy denominamos software. En términos generales, también este elemento software se da en algunos casos de forma separada, y en algunos casos empieza a mezclarse con el hardware para, en algún punto de la tecnología, casi hacerse indistinguibles. Hay momentos en que se ven muy separados, hay momentos que se unen, pero hay momentos en que prácticamente son una sola cosa. Para nosotros, en el caso de esta asignatura, vamos a ubicarnos también en los años 40, a fin de ser congruentes con lo que vimos en el hardware. De manera que aproximadamente en los años en que la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial estaba por concluir, pues también vamos a ubicar nuestro estudio con este proceso. Y pues para poder hablar de software necesitamos ver algunos antecedentes respecto a las formas de realizar programas o cálculos. Quien da inicio o el elemento que da inicio al software es prácticamente la forma en que se calcula. Y pues esto puede venir de muy atrás, como les decía, de ábacos y elementos para hacer cálculos, pero ya para la Segunda Guerra Mundial se empiezan a desarrollar algunos elementos que hagan cálculos más rápidos. ¿Se acuerdan que vimos en el hardware la ENIAC, que es una computadora desarrollada a partir de los 1946 para desarrollar cálculos que tienen que ver con la industria militar? Este ejemplo que les traigo aquí es hermoso, es un ejemplo muy particular, me gusta mucho. Es una pequeña calculadora de bolsillo, pero toda desarrollada en forma electromecánica, se llama la Curta. Es una maravilla tecnológica desarrollada gracias a que pues en la Segunda Guerra Mundial se tenía necesidad de estos dispositivos. Desarmada, tiene alrededor de 400 piezas, véanlas ustedes aquí expandidas, y todas son piezas mecánicas de precisión. Son piezas que se usaban, por ejemplo, en cámaras fotográficas o en algunos dispositivos de relojería muy especial. Estas piezas solo se pueden manufacturar con esta precisión gracias al incentivo de la guerra. ¿Quién la desarrolla? Este ingeniero, Kurt Herstag, que es un ingeniero que nace en Liechtenstein, es hijo de judío y alemana, de manera que por una parte tenía derechos como todo alemán, pero por otra parte, pues al tener sangre judía también era de alguna manera visto mal en la sociedad. Él trabaja en la fábrica de su padre tiene una fábrica que hace mecanismos de precisión, y él pues adquiere todo este conocimiento y toda esta experiencia en los mecanismos de precisión. Entonces, durante el proceso de la guerra, él había desarrollado algunas aplicaciones y particularmente había practicado con mecanismos que resolvían funciones matemáticas. Las más complejas de ese tiempo, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, lo mismo que una computadora, pero lo notable de esto es que lo hace a nivel mecánico. Gracias a que él tenía avanzado ya alguno de estos prototipos, ya tenía muchas ideas, ya tenía muchos dibujos, eso le permite salvar la vida, porque a pesar de tener algo de sangre alemana,
él, al ser hijo de judío, pues prácticamente está condenado a los campos de concentración. De hecho, se le envió a un campo de concentración para hacer trabajos forzados, pero la investigación de los alemanes reveló que la fábrica donde laboraba su padre, o la fábrica que era de su padre y donde él laboraba más tarde, pues ya tenía algunos trabajos de instrumentos de precisión. Entonces, eso hace que esos reportes del ejército lleguen a manos de las autoridades alemanas y, por lo tanto, lo tratan como un esclavo de inteligencia, que es una persona con capacidades tecnológicas importantes, pero que, al ser de sangre judía, pues tenía que trabajar de esta manera. Entonces, pues desarrolla este mecanismo, es muy interesante, se basa en mecanismos anteriores, ahorita vamos a hablar de estos dos, pero llega a tal grado que este mecanismo, en algún video de los que les recomiendo en las lecturas posteriores, puede efectuar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, o con operaciones más complejas hasta raíz cuadrada, simplemente moviendo los elementos de cada uno de los componentes y haciéndolo de acuerdo a cómo estaba proyectado. Bueno, pues otros mecanismos de la época ingeniosos como tal, pues es la máquina diferencial de Charles Babbage, que es una máquina que empieza a hacer cálculos potentes para aplicaciones de integración y diferenciación, y pues él construye algunos de estos mecanismos, los llega a poner a funcionar, pero la máquina que vemos aquí es tan compleja que simplemente dejó algunos antecedentes y hoy en día se reconstruyó con toda la precisión que indicaba Charles Babbage, y obviamente se llega a la conclusión de que estos artilugios funcionaban. El telar que les pongo aquí a la derecha lo desarrolla Jacquard, que es uno de los fabricantes más importantes de telas en ese momento, y él, en el ramo de la industria textil, pues se pone a hacer muchas invenciones, y dentro de las invenciones que tiene, toma unas tarjetas perforadas que había desarrollado Hermann Hollerith y las pone en una serie de bandas programables, y gracias a eso puede hacer los dibujos de sus telas, tanto la programación de los colores como las puntadas que va a hacer, pues las puede programar mediante este telar. Estos son ejemplos fundamentales de una programación incipiente. Entonces, ¿qué es una programación? Pues prácticamente es la posibilidad de hacer una actividad particular y repetirla muchas veces, tanto como sean necesarios. Y pues para hacerlo lúdico, este ejemplo me encanta, es una maquinita que le regalé a mi hija desde hace muchos años y la conserva con mucho cariño. A lo mejor ustedes la han visto funcionar. En este caso es una caja de música con el Happy Birthday. Pero el punto es este, el cilindro que está dentro de la caja de música, pues es un cilindro programado, es un ejemplo de programación. La programación de los bordes que sobresalen hace que el sistema que produce la música, pues detecte cada vez que va dando vuelta el cilindro, el elemento particular de la nota que queremos producir. Y estos son ejemplos muy bonitos de programación, pero todo esto era de forma electromecánica. De manera que hasta 1940 se hacía programación mecánica o se empezaba a trabajar con programación electromecánica. Esto es, ya empieza a intervenir la electricidad en los procesos de programación. La electricidad pues también proviene de estos años, se empieza a trabajar intensivamente con corriente alterna o corriente directa y empieza a hacerse una mezcla de estos elementos para poder desarrollar lo que se conocería más adelante como programas. Entonces, para nuestro concepto, para nuestro conjunto de conceptos, vamos a trabajar con lo que es la definición de lenguaje de máquina. Y entonces aquí a partir de 1940, pues empieza a hacer diferentes lenguajes de máquina. ¿Qué es el lenguaje de máquina? El lenguaje de máquina prácticamente es una combinación de unos y ceros. ¿Se acuerdan que en las sesiones anteriores les había dicho que las computadoras hablan el idioma de los unos y ceros? Pues el lenguaje de máquina es la primera generación de códigos de programación, y este lenguaje consiste en simplemente unos y ceros, eléctricos, mecánicos o de algún tipo.
En el caso del telar, que estamos viendo, pues las perforaciones que van ahí permiten pasar un instrumento mecánico o un instrumento óptico o un instrumento eléctrico y me producen a la salida pues una combinación de ceros y unos. Lo mismo puede pasar con las otras máquinas que les mostré, o en el caso del cilindro, de la cajita musical que les estoy poniendo aquí, a la hora de pasar a la marimba o al elemento que está colocado para hacer el ruido, pues simplemente cuando hay un 1 genera el ruido, y cuando hay un 0 o un conjunto de ceros no genera nada. Ese es un lenguaje de máquina. En términos estrictos, un sistema digital, ya como el microprocesador, pues acepta este conjunto de elementos como unos y ceros. Vamos a suponer que tenemos un microprocesador muy elemental, como los que se hicieron en la primera época. Y este microprocesador puede hacer 4 operaciones básicas: una suma, una resta, una multiplicación y una división. ¿Qué requiere este sistema para trabajar? Pues requiere dos cosas. Primero, una unidad que pueda ser programable, se denomina ALU o unidad aritmética lógica, y 2 elementos que se llaman registros, que van a ser el registro 1 y el registro 2, los elementos que vamos a trabajar, y un elemento donde se almacena el resultado. Entonces, el sistema toma 2 elementos de la entrada, los puede tomar por medio de algunas terminales, y ese es el elemento 1 y el elemento 2. Y el resultado me lo puede mostrar en cualquiera de esas terminales. Entonces la ALU que está dentro del sistema se va a programar para que pueda realizar una suma, una resta, una multiplicación o una división. De manera que con solo 2 terminales conectadas en forma digital, yo podría decirle 0, 0, y ese 0, 0 implicaría que estoy seleccionando la opción de suma. Entonces coloco 2 números a la entrada en la unidad aritmética lógica, coloco un 0, 0 en la selección de instrucciones, y lo que hace la unidad aritmética lógica es sumar el operando 1 y el operando 2. Si yo le coloco en lugar de un 0, 0, un 0, 1, pues entonces me voy a la operación de resta. Voy a restar este de este y voy a obtener aquí el resultado. Si coloco un 1, 0, pues puede ser que estoy eligiendo la operación de multiplicación y lo que voy a hacer es multiplicar este número por este número y el resultado va a quedar acá. Y si le coloco la combinación 1, 1, que son las 4 posibles combinaciones que podría tener con 2 terminales, pues lo que voy a hacer es una división. Y entonces este conjunto de números que le estoy dando al sistema se llama lenguaje de máquina. Y ese lenguaje de máquina, pues en principio era muy sencillo. Con los procesadores que les mencioné de la primera generación, pues podían hacer pocas operaciones. En la actualidad, esos procesadores pueden hacer de 150 a 700 operaciones diferentes, y entonces este tipo de combinaciones pues se extiende. Pero este es el primer paso de un lenguaje de programación. Se le llama la primera generación de códigos de programación y se le denomina generalmente lenguaje de máquina o lenguaje objeto. Es el lenguaje de nivel más bajo, es el lenguaje que entiende mi procesador o entiende mi equipo de cómputo en general. De manera que como le hablo a una computadora, pues esa computadora o al procesador de la computadora requiere que yo le mande palabras que son un lenguaje de operación.
De manera que yo, con un lenguaje de máquina, le digo qué operación va a hacer el sistema y él me responde haciendo esa operación. Esas operaciones se graban dentro del sistema por parte del fabricante y cuando él me da a conocer el manual de especificaciones, me dice, este procesador puede hacer 150 operaciones, o 300 operaciones, o 10 operaciones. De modo que la combinación de ceros y unos que le ponga yo a la entrada, en su conjunto de terminales que sirven para ello, pues me va a decir qué operación yo hago. Cuando las operaciones son muy pequeñas, pues prácticamente me puedo aprender este lenguaje, así programaban los primeros ingenieros. Sin embargo, a medida que las operaciones se hacen más complejas, pues surge la necesidad de cambiar este tipo de lenguaje. Se cambian estos elementos y se traducen por un código. Por ejemplo, si yo quiero sumar, se usaba mucho el código ADD, de manera que había tablas donde decía ADD equivale a la instrucción 101010 y sub, que se usaba para las restas, pues equivale a la instrucción tal, y mul, que equivalía a la multiplicación, pues equivale a la instrucción tal, y div a tal instrucción, por ejemplo. De manera que aquí hay una parte del lenguaje de máquina, que es la que entiende mi sistema, mi procesador, y la otra parte, que es un lenguaje más cercano al usuario, es un lenguaje que entiende un poco más el usuario. Este programa se le llama un lenguaje ensamblado. Es un lenguaje que ya viene dado en una forma de dispositivos más pequeños o elementos que son más fácilmente aprendibles. Por eso, a cada uno de estos elementos se les conoce como mnemónicos, o es el nombre que me permite memorizar más fácilmente la instrucción de división. Cuando yo estaba programando, en la primera etapa de la programación, pues tenía que aprenderme el código que correspondía a la división, o el código que correspondía a la multiplicación, o diferentes códigos. Cuando viene la segunda etapa de las que les estoy hablando aquí, el lenguaje ensamblado, pues ya requiere no que me aprenda los códigos, sino que me aprenda qué quieren decir esos códigos, por medio de un mnemónico. De manera que ahora para la segunda generación de computación o la segunda generación de computadoras, pues ya los científicos, desarrolladores e ingenieros lo que tienen que saber es el lenguaje ensamblador. Y si no se lo saben, pues había algunas técnicas. Por ejemplo, este es el lenguaje de máquina. Y para poder hacer una información en lenguaje de máquina, yo podía traducirlo a partir de el lenguaje ensamblador. Yo como ingeniero desarrollo el código en lenguaje ensamblador y posteriormente hago un sistema de ensamblado. Este es un programa que me traduce mi código ensamblado a código de máquina. Es un programa que me permite cambiar estos mnemónicos que yo me aprendí o estos elementos que yo conozco a lenguaje de máquina por medio de un pequeño programita. Eso es lo que se usó en la siguiente generación de lenguajes de procesadores. Obviamente, a la hora de que los fabricantes empiezan a multiplicarse, cuando les hablé por aquí en 1971, cuando Intel empieza a desarrollar diferentes procesadores y que otros fabricantes empiezan a trabajar, pues cada uno de los fabricantes
desarrollaba sus propias reglas. Por ejemplo, Motorola tenía un lenguaje ensamblador diferente, National Semiconductors tenía otro lenguaje, Texas Instruments otro, Intel otro, Zilog otro, de manera que había que decidir qué procesador usábamos y qué lenguaje utilizábamos. Esa es la razón por la cual pues empieza a haber un conjunto de sistemas. Pero volviendo a este proceso, cuando estábamos en la ENIAC, ¿se acuerdan que aquí desarrollamos la ENIAC? O por lo menos se puso a trabajar la ENIAC, pues la forma en que se programaba era precisamente como lo estamos viendo, por medio de estas tarjetitas perforadas. Y era muy curioso, cada orden que yo le quería dar al sistema, cada instrucción venía en una tarjeta perforada. De manera que, como ven en este proceso, es parte de un telar también, pero de esa manera también se programaban los sistemas. ¿Y cómo se hacía todo el procesamiento? Pues a partir de estas tarjetas. ¿Qué pasaba en este momento? Pues yo agregaba un conjunto de tarjetas al sistema. ¿Y cómo el sistema se alimentaba? El sistema computacional, pues con cada una de las instrucciones que yo le proporcionaba. Estas instrucciones eran en lenguaje de máquina o en lenguaje ensamblador, y el sistema me daba como salida la operación que yo le estaba indicando. Por ejemplo, yo le decía suma y pues me entregaba los resultados directamente. O le decía resta y me entregaba los resultados completamente. ¿Cómo? Pues a nivel de números o a nivel de bytes. Cuando se desarrollan las computadoras un poco más compactas, cuando estamos pasando a la época de las computadoras ya en transistores, pues empieza a cambiar la tecnología. En lugar de tarjetas perforadas, les hablaba yo la vez pasada, pues se usan cintas magnéticas. Estas, a diferencia de la tarjeta perforada, donde el huequito es el que me indicaba el bit o el byte que yo guardaba, pues estas me guardan magnéticamente la información. Me la guardan como un 1 o como un 0. Y lo hacían de la misma forma que lo hacían las grabadoras de cassettes. Tenían una cabecita electromagnética que magnetizaban de una forma o de otra el pedacito que iban tocando. De manera que en la siguiente generación las computadoras tenían este tipo de dispositivos. Vean que en el lado izquierdo de esta computadora hay una unidad de lectura y escritura de memoria magnética a través de cintas. ¿Y cómo se veía el resultado? Pues también mediante las cintas o mediante un sistema determinado. Ya para cuando surge la computadora que les mencionaba yo, la primera computadora, después de 1975, que se comercializó como un sistema hágalo usted mismo, llamado la Altair. El sistema de procesamiento de esta forma, pues ya no tenía que ser de esta manera, simplemente se agregaban unos pequeños interruptores en la computadora y se agregaban unos pequeños foquitos, como ven ustedes en la ilustración. De manera que con los interruptores yo la programaba en unos y ceros, y con los foquitos podía ver qué acción tenía ese sistema de cómputo. Sin embargo, pues eso era ciertamente adecuado para las personas que conocían bien el código, pero para otras personas que querían experimentar resultaba un poco pesado, un poco árido. De modo que pues estos sistemas no fueron tan populares por esa misma razón. ¿Cuándo empieza a haber una evolución real? Pues a partir de que la misma IBM, con su modelo ese portátil que les mencioné, o Apple, o inclusive IBM con su modelo de PC, la primer PC, ya empiezan a poner al usuario una pantalla donde se empieza a ver información de forma alfanumérica. Esta pantalla que están viendo ustedes es una pantalla de tipo alfanumérico. ¿Qué quiere decir de tipo alfanumérico? Quiere decir que se ven caracteres alfabéticos y caracteres numéricos. Como ven aquí, dice que muestra una lista de archivos o directorios.
etcétera, etcétera. Es el arranque de un sistema operativo y al final me permite, por medio de esta inscripción, me permite la posibilidad de operar. ¿Cómo era el proceso de trabajo en ese tiempo? Pues era a partir de instrucciones también alfanuméricas. Por ejemplo, si quería yo saber qué contenía ese directorio, le ponía dir y enter y se desplegaba todo lo que había en ese directorio. Si quería copiar un archivo, era copy a dos puntos, el nombre del archivo, b dos puntos, el nombre de la ubicación donde quiero ponerlo. Y todo lo que era programación, pues se hacía de esa forma. Entonces, a partir de esta época, a partir del desarrollo de estas primeras computadoras, se empieza a dar un cambio de lenguaje y un cambio de sistemas. Tanto los sistemas de entrada-salida como los lenguajes se desarrollan. Y entonces se dice que pasamos a los lenguajes de alto nivel, o HLL, High Level Languages. ¿Qué es un lenguaje de alto nivel? Pues es un lenguaje con directivas o con instrucciones mucho más cercanas al programador. Ya se pueden conjuntar frases, se puede hacer una estructura de programación más compleja, como el lenguaje C. Este tipo de sistemas lo que hacen es que después de estar preparado todo el programa, se somete a un sistema de compilación. Y entonces el compilador convierte ese programa en lenguaje ensamblado del procesador de que se trate. Por ejemplo, yo tendría que tener un compilador para microprocesadores de Intel, o para microprocesadores de Motorola, o para microprocesadores de Texas Instruments. Y finalmente, a través de otro proceso, se obtiene el lenguaje de máquina. De modo que hay tres generaciones evidentes de lenguajes de programación: el lenguaje de más bajo nivel, o el lenguaje que está más cercano a la máquina, un lenguaje intermedio que entendían solo ingenieros o diseñadores particulares, y un lenguaje de alto nivel que ya empieza a entender otro tipo de personas. Y hay muchos experimentadores que empiezan a trabajar con él, como en el caso de la sesión anterior, pues les presenté a dos de ellos, Steve Jobs y Steve Wozniak. Desgraciadamente o afortunadamente, depende cómo se le vea, pues este proceso no era muy notorio o no era muy fácil distinguirlo, cómo era llevado a cabo. Lo que se veía evidentemente por fuera, pues era el hardware, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes que en el caso de estas computadoras, la ENIAC y computadoras precedentes, pues eran en gabinetes metálicos, pesadotes, y todos los componentes metidos en racks o en gabinetes? Después se fueron comprimiendo. De hecho, IBM pues fue haciendo modelos más pequeños cada vez, hasta llegar a esta IBM. ¿Se acuerdan que esta IBM era una supuestamente portátil de 25 kilos? Pero eran elementos físicamente muy grandes. En cambio, el software pues era llegar y sentarse y programar. Eso IBM o otras compañías pues no le tenían tanto aprecio. Sin embargo, hay personas que sí le dieron su peso justo y que por lo tanto hicieron el cambio de una filosofía en el trabajo. Les voy a presentar al más famoso de estos programadores, al más famoso de los que se dedicaron a hacer software y que prácticamente le dio un cambio a cómo se hacían las cosas en la industria. Este joven, a esa edad, como lo ven ahí, se llama William Gates o Bill Gates. Es el que es responsable de todo este cambio tecnológico y toda la mentalidad nueva en el uso del software. Bien, pues hasta 1971, cuando surge el microprocesador, y después en 1981, cuando surge la primera PC,
pues se hacían programaciones en muy bajo nivel o en nivel intermedio. A partir de este sistema empieza a haber niveles más altos de programación y se empiezan a desarrollar algunos lenguajes. Sin embargo, IBM, como vendía equipos para empresas y las empresas pagaban por sus equipos, generalmente todo lo que requería extra el cliente para trabajar, pues iba dentro de del contrato de prestación de servicios de IBM. De modo que IBM se preocupaba por fabricar el hardware y pues el software no tenía para ellos tanto peso. Fue tal el proceso que cuando sacó la primera IBM, la portátil de 25 kilos que les hablaba yo en la sesión anterior, pues tomó componentes de sus computadoras anteriores, los trató de reducir al mínimo y trató de hacer una componenda. Esto le llevó a que la forma de programarla pues también la trasladara. Y se acuerdan que en la sesión anterior les dije que mientras tanto empezó a trabajar con un modelo completamente distinto, que es el que mostró en 1981 para la primer PC. Ese modelo tuvo que rehacerlo desde el hardware y por lo tanto el software. Sin embargo, como el tiempo era muy corto e IBM sabía que la competencia estaba muy dura, pues tenía que sacarlo a buen término. ¿Qué hizo? Pues se trajo ingenieros de otras partes y se trajo a empresas que empezaban a trabajar en otros elementos. Bill Gates, por su parte, era un chico que también era muy inquieto. Él es de una familia prominente, de un abogado muy prestigioso en Estados Unidos. Su mamá trabajaba también en consejos directivos de varias empresas y por lo tanto pues él tuvo una educación muy elitista. Este niño no tuvo nunca una necesidad económica, empezó a hacer un crecimiento tal y como su juego favorito, según cuenta él mismo y su propio padre. Su juego favorito era el Monopoly o lo que conocemos nosotros como el turista. Él, según cuentan en alguna película sobre él, le gustaba ganar y comprar todo. Él tenía como afición comprar todas las propiedades de los países que se le iban presentando y esa misma forma la trasladó a su forma de trabajar. A los 17 años funda con un amigo suyo, también componente de una universidad y que se dedicaban también al desarrollo de software en sus ratos libres. Paul Allen fundan su primera compañía a los 17 años, en el caso de Bill Gates, y esa compañía pues se dedica principalmente a controlar el tráfico en una de las ciudades cercanas a donde vivían ellos. Ellos empiezan a hacer experiencia en negocios con este proceso y cuando llega el momento en que IBM piensa cambiar su computadora muy grande a una computadora portátil, pues se encuentra con que no tiene software para esa computadora portátil porque todo el hardware se tiene que revolucionar. Y como IBM pensaba que esto no tenía mucho valor o que no se iba a tardar mucho tiempo en desarrollarlo, pues lo dejó al final. Cuando ya está por sacarse el modelo, pues encuentra que no hay un sistema operativo apropiado y entonces empieza a ver quién lo puede hacer. Como Bill Gates había empezado en experiencia de negocios, su mamá lo había involucrado con algunas empresas y demás, le toca la oportunidad de entrevistarse con esos directivos y obviamente él dice, sí puedo hacerlo. IBM no sabía de la experiencia de Microsoft en ese momento para desarrollar estos programas, pero pues hace un pequeño contrato donde empiezan a repartir funciones y empiezan a ver si realmente puede cumplir con ciertos requisitos. Entonces le dan una cantidad determinada a Bill Gates y Bill Gates pues obviamente se va a su compañía y realmente él no tenía nada de este software, no tenía ningún elemento preparado para poder hacer este software, pero conocía a quien sí lo había hecho, conocía a una persona que sí tenía capacidad de desarrollar este software. Este joven se llamaba Tim Patterson, que trabajaba en otro sistema operativo muy parecido a lo que quería IBM y entonces pues su mayor desgracia fue haber conocido a Bill Gates. Se relacionan, Bill Gates llega y le platica que va a tener un proceso muy importante, nunca le menciona que es con IBM, nunca le menciona de qué tipo se trata, simplemente le dice que necesitan su sistema operativo y después de mucho negociar lo convence pagándole $50,000 de lo que le había adelantado IBM.
Con eso es toda la participación que tiene Tim Paterson, y entonces ese sistema lo toma Bill Gates y lo transforma en su famoso primer sistema operativo llamado MS-2 o Microsoft Disk Operating System, que es el sistema con que las computadoras de IBM se dan a conocer al mercado. Es el sistema con que la primera PC sale al mercado. Pero Bill Gates, como en un juego de Monopoly, en un juego de turista, pues quiere todas las ganancias. Entonces se pone muy listo, le propone a IBM que todas las computadoras que fabrique IBM deben de tener este sistema operativo, y todas las que fabriquen computadoras compatibles con IBM. IBM, como no le considera mucho valor a este sistema, dice, bueno, pues está bien, yo vendo el hardware y pues tú vendes el software. Y se dice en algunos círculos que ese es el negocio más grande que perdió una empresa en la Unión Americana por muchos años. IBM perdió uno de los negocios más importantes por no considerar que había valor en este proceso. Entonces, todas sus computadoras, regreso a esta presentación, nacen con este software, y se acordarán ustedes, los que tengan cierta edad, que este software se cargaba en disco. No era algo que estuviera dentro de la computadora, porque para ese tiempo ni siquiera se habían desarrollado los discos duros. El primer disco duro lo desarrolla IBM después de esta época, con una capacidad de 30 megabytes, una capacidad muy pequeña, y a un costo muy grande, casi $1,000 ese pequeño disco. Entonces, pues las computadoras nacen sin un sistema de respaldo de información, y lo que teníamos que hacer es meter el disco de sistema operativo, arrancamos la máquina, después quitábamos el disco de sistema operativo y metíamos una aplicación. O en algunos casos, IBM ponía dos unidades de discos, una para el sistema operativo y el otro para la aplicación. Y estas pantallas que ven ustedes aquí pues son ejemplos de algunas aplicaciones. La de la izquierda es el famoso programa de edición de textos llamado CheatWriter, algunos de ustedes lo habrá utilizado, y otros como generadores de gráficas, la base de las hojas de cálculo. Bien, por su lado, Apple fabrica también estos elementos con su sistema operativo particular, y esta pantalla que ven a ustedes ahí es la pantalla que mostraba el sistema operativo de Apple, también muy parecido al de PC. Y a partir de aquí pues se inicia una guerra en sistemas, en elementos más eficientes, más rápidos, etcétera, etcétera. Bueno, pues ocurre por aquí, cuando está por sacarse la Apple II, ocurre un evento que para muchos implica pues un robo o una forma de piratería, pero en ese tiempo pues se valía un poco. Resulta que cuando estaba desarrollándose la nueva versión de Apple, Steve Jobs platica con una de las personas involucradas en el proyecto de Xerox de Palo Alto. ¿Se acuerdan que hablábamos en la sesión anterior de una máquina que trabajó Xerox para hacer una interfaz gráfica de usuario que pudiera hacerles mejores impresiones o mejores fotocopias? Y ese proyecto se había guardado. Pues se cuenta que Steve Jobs platica con una de las personas que estuvo involucrada con este proyecto y pues lo lleva a que vea cómo está, y mágicamente después Steve Jobs junto con Steve Wozniak desarrollan una interfaz gráfica de usuario muy parecida a ese proyecto. Esta es la interfaz gráfica que presenta la Apple II cuando sale al mercado. Es un sistema que sustituye todo lo que conocíamos como caracteres alfanuméricos y la forma de programar de los ingenieros y aficionados, donde se tenían que aprender los comandos uno por uno. Si querías copiar, tenías que aprender que copy era el comando para copiar. Si querías imprimir, LPT o print era el comando para imprimir, etcétera, etcétera. En este caso, cuando Steve Jobs ve esa interfaz, ve que es la liberación total del programador, y prácticamente en este punto casi cualquier persona del público puede empezar a programar. Obviamente, no es necesario decirlo, sus máquinas fueron un éxito impresionante. Todo mundo empezaba a trabajar con ellas, y particularmente quienes se deciden por ellas son las universidades, que empiezan a poblar
muchos de sus núcleos de estas máquinas. Obviamente dicen que el ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Bill Gates le pide igual a Steve Jobs una de sus máquinas para trabajar en un supuesto proceso de depuración del software, pero curiosamente un tiempo después da a conocer un sistema operativo muy parecido al sistema operativo de Steve Jobs, que es el famoso Windows, que empezó en varias versiones, y esta fue la versión supuestamente más depurada, el Windows 3.1. Y se acordarán de estas pantallitas, que eran pues las pantallitas iniciales de los sistemas operativos para PC. Esta guerra pues se continúa. De hecho, Steve Jobs demanda a Bill Gates por el robo de la idea de este sistema operativo. Sin embargo, la Corte decide que una idea no se puede patentar y Bill Gates demuestra que de alguna manera todos los elementos que hay en el nuevo sistema operativo no se parecen a los de Steve Jobs y por lo tanto pues no hay que reclamar. Por lo tanto todos se van a casa como estaban y pues se inicia en ese momento una guerra. ¿Dónde estamos hoy? Después de todo este proceso. Pues estamos en un momento con un hardware muy poderoso, que se sirve de un software mucho más poderoso. Un hardware que en principio costó mucho dinero, era un sistema muy caro y un software que no valía nada. En este momento el hardware ha reducido su precio enormemente, ya tenemos computadoras que rebasaron por mucho la barrera de los $500 hacia abajo. De hecho, se planea o se plantea llegar a computadoras completas de $100 y está muy cerca de ese proceso. Y software que pues fue haciéndose caro, pero que tiene una tendencia a estabilizarse o quizá a hacerse gratuito. ¿Cuál es el resultado de esto? Pues que tenemos como usuarios la posibilidad de usar equipo más económico y con sistemas más consistentes. Estas son las pantallas de los sistemas operativos en este momento vigentes. El Mac OS Leopard, llamado así por Steve Jobs, para las computadoras Macintosh. Todas las computadoras Macintosh tienen este tipo de software ya instalado y obviamente Apple vende su máquina y regala el sistema operativo. En cambio, Bill Gates sigue apostando por vender el sistema operativo y su apuesta es en ese momento por el Windows 7. Es un sistema operativo que ha ido subsanando todos los errores que tiene el sistema operativo Windows normal y que de alguna manera pues lo ha llevado a seguir como punta de lanza en el mercado de la computación. Sin embargo, se avisoran cambios muy importantes. Les hablé en otras sesiones, muy atrás, de Google, una empresa que se dedica a la búsqueda de información. Pues esta empresa ha llegado a tener tal poder que Microsoft empieza a verla como un enemigo potencial. De hecho, se acaba de anunciar una unión entre Microsoft y Yahoo para producir un buscador más poderoso que Google. Entonces, ¿qué hace Google? No se sienta en sus laureles y entonces anuncia, esta es la pantalla del primer sistema operativo de Google, con una característica muy particular. En primera instancia es para equipos portátiles, o sea, teléfonos celulares y equipos que se puedan conectar en forma inalámbrica. Pero promete sacar un sistema operativo completito para equipos de escritorio y que sea, lo más importante para el cliente, que sea gratuito. Y con la posibilidad de que el cliente tenga la oportunidad de usar los archivos fuente para modificar las aplicaciones que no le gusten del sistema operativo. Y esto no es idea de Google exclusivamente. Estas dos pantallas que les muestro acá a la derecha son las pantallas de dos sistemas operativos que trabajan bajo esa norma. Son sistemas operativos gratuitos que se distribuyen en el mundo con una licencia de copyleft, a diferencia del copyright, donde yo no puedo copiar ni hacer nada de distribución con este sistema. Estos sistemas se pueden copiar, distribuir, vender, hacerles lo que quieran libremente sin necesidad de pagar ninguna regalía.
El que está arriba, el de interfaz cafés, se denomina Ubuntu, y el que está hasta abajo se denomina el sistema Mandrake Linux. Son dos sistemas operativos que son completamente gratuitos, tienen todas las funcionalidades de un sistema de Microsoft, pero con algunas limitaciones para usar aplicaciones de Microsoft, por ejemplo el Office o algunas específicas. Sin embargo, como eso es un impedimento para algunas personas, pues también sacan un Office particular. En el caso de los sistemas Linux se denomina OpenOffice y algunas aplicaciones muy parecidas. De modo que, pues, la tendencia en términos generales es que el hardware y el software tiendan a hacer el hardware cada vez más barato. El software también tiene que bajar sus precios, tiene que hacerse más competitivo, y sobre todo las aplicaciones son muchísimo más complejas cada vez. Ustedes métanse a internet y van a ver qué posibilidad hay de manejar cualquier problema que tengo en la actualidad respecto a lo que había hace 10, 15, 20 años. Es prácticamente impensable el avance de la tecnología. De modo que con esto completamos nuestra parte de software y hardware. Espero que haya quedado entendido qué son cada uno de ellos, cómo se manejan y cuál es la utilidad dentro de una empresa. Obviamente en la siguiente sesión vamos a abordar este proceso y espero que con lo que hayamos visto pues quede un poco más claro. Por ahora les recomiendo hacer los ejercicios que les dejamos para realizar en casa y que pues esta presentación la corran para adelante y para atrás las veces que sean necesarias en los procesos que no hayan quedado entendidos. Y si de alguna manera queda todavía algo de dudas, pues pueden comunicarse con nosotros vía internet. Estamos para servirles y los espero aquí para la siguiente sesión. Muchas gracias y bienvenidos.